Shalom a todos. Parashá Vayera. La Parashá Vayera es el capítulo 18 del libro de Bereshit o Génesis hasta el capítulo 22 en el versículo 24. Hay mucho tema en la palabra, es muy amplia, muy extensa, pero yo quisiera que tocáramos el tema de Abraham y de Ismael, dos principios que son fundamentales para que podamos entender lo que realmente el Eterno quiere con nosotros. En el capítulo 15 de Bereshit dice que después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón seré sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás siendo así que estando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Amasón Eleazar? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si los puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Vemos que aquí en el capítulo 15 el Eterno le promete a Abraham. Inicialmente Abraham, cuando sale de Ur de Caldea y viene camino a Canaán, él cree que Lot, su sobrino, es el que lo va a heredar porque no tenía hijos. Después de eso, de ver que Lot no era, entonces pensó que de pronto Eleazar sería el que le podría heredar. El Eterno le promete un hijo. Y vemos en el capítulo 16 lo que sucede con Agar y cómo nace Ismael. Recuerden Ismael. Después vemos en el capítulo 17 la circuncisión del pacto, pero encontramos en el capítulo 18 la promesa del nacimiento de Isaac. Y ahora vamos a ver cómo están estos dos principios, que es el principio de Ismael y el principio de Abraham. Recordemos que el Eterno es el que inicia todo comienza con el Eterno, pero Abraham quiso hacer la voluntad del Padre en sus fuerzas y lo que engendró fue Ismael. No había duda que Abraham quería tener un hijo, lógico, siempre anheló tener un hijo. Su nombre precisamente indica que él era un padre. Abraham significa padre exaltado, padre reconocido, padre de mucha honra. Pero él tenía que llegar a entender que el Padre, el Eterno, es el que inicia todas las cosas. El asunto no era que Abraham quisiera tener un hijo, lógico, Abraham quería tener un hijo, sino que era lo que estaba por decidirse acerca de quién realmente era la persona por la cual debía ser engendrado. Elohim no estaría satisfecho con que Abraham tuviera un hijo, sino que ese hijo tenía que ser de la promesa, ese hijo tenía que ser por medio de Sara, y este era el punto en el cual Abraham y el Eterno diferían, o sea, no estaban de acuerdo. Y este es un asunto muy importante de todo este tema, y es por el cual muchas veces pensamos acerca de lo que estamos haciendo, de la obra que estamos haciendo. Pensaríamos o diríamos: ¿acaso está mal predicar la palabra? ¿Acaso el Eterno no nos manda a ser predicadores, a llevar el mensaje, a salvar almas, a llevar un mensaje con unos dones de sanidad, de liberación? Todo esto que el Eterno nos lleva a testificar. Cuando hablamos de testigos, hablamos de alguien que ha visto. Realmente, la pregunta es: ¿realmente hemos visto? Entonces, ¿quién es el que realmente está listo para engendrar? Es correcto, pues lógico, engendrar hijos, pero el asunto del caso es quién los engendra y en quién. Es el caso: ¿quién los engendra y en quién?
La fuente importante, la fuente es importante, lo principal es la fuente. ¿Quién es la fuente? A veces pensamos que lo que estamos haciendo es correcto, pensamos que la forma como lo estamos haciendo, la forma como tenemos fuerza para hacerlo, la forma como nos movemos, como hacemos muchas cosas, es la forma correcta, ¿no? Pero ante los ojos del Eterno, lo que cuenta es el origen de la acción. El origen de la acción y la persona que lo realiza. Aquí vemos a Abraham, tenía fuerza y creía que era el momento de engendrar un hijo. Sara viene y habla con él y trae a Agar, y Abraham engendra en Agar un hijo que se llamará más adelante Ismael. Abraham tenía el anhelo de poder cumplir la voluntad del Eterno, pero si Abraham lo realizaba por sus propias fuerzas, pues no iba a ser agradable al Eterno. Lo que resultaría sería precisamente algo que el Eterno no había mandado, y era que sería un Ismael. Recuerden la palabra Ismael. Aunque la palabra Ismael significa Elohim me escucha, Elohim escucha, Shema, oír, el de Elohim, Elohim escucha. Lo que se engendró en ese momento Abraham en Agar fue de la carne. Aquí vemos que la intención del Eterno era que sí Abraham fuera el padre, y por tanto el Eterno hizo una obra especial con el fin de mostrarle lo que significaba lo que Elohim era para él, un padre. El Eterno era el padre, Abraham era un padre exaltado. Pero este hombre, Abraham, no podía ser apto para ser el padre de muchas naciones si tenía mucha fuerza. Y vemos que lo que él engendró no fue del Eterno, sino de Abraham mismo, y fue ese Ismael. Así que la mayor prueba que para los hijos del Eterno, para cada uno de nosotros, radica en escoger la fuente de nuestras obras. O sea, consideramos muchas cosas como buenas, consideramos que lo que estamos haciendo es correcto, consideramos que nuestro esfuerzo es agradable al Eterno, pensamos que hacer esto o hacer lo otro, movernos de esta manera, movernos de la otra, anhelar, como decía un día un pastor, yo quiero tener una congregación como la de Ricardo Rodríguez de avivamiento, y yo le decía, pues eso no es avivamiento, eso es crecimiento. Avivamiento es cuando realmente el Espíritu del Señor se mueve con poder y transforma vidas. Los dones son herramientas que el Eterno nos da, pero realmente el Espíritu del Señor produce vida en cada persona. Entonces, anhelar tener algo grande es en la fuerza del hombre, es un Ismael, lo que este pastor anhelaba. Entonces, vemos que cuando no está incluida, aunque las cosas sean correctas, y cuando no está incluida la voluntad del Eterno, aunque pensemos que está correcto, no tenemos conciencia porque la obra de la cruz no ha obrado, la obra del madero no ha obrado en la persona. El Eterno necesita llamarnos, necesita forjarse en nosotros, necesita quebrantarnos, y ahí sí puede enviarnos. Mientras que nosotros no cumplamos el proceso de una muerte. Yeshua decía, que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué la cruz? Para ir a morir allí. El Rasual decía, cada día yo muero, porque ese es un proceso de muerte diaria, continua, para que realmente Él vaya viviendo más en nosotros. Entre más muerte hay en nosotros, más vida hay de Él en nosotros, y ese es el propósito. Entonces el Eterno tiene que levantar nuestra vida, porque nuestra vida es una vida carnal. Entonces, bajo estas condiciones que vemos, estas personas hacen la voluntad de Elohim, llevan a cabo muchas cosas, pero son en sus fuerzas lo que no es agradable al Eterno. Aunque enseñemos la palabra, aunque lo hagamos diligentemente, aunque salvemos muchas almas, y el método en sí no es lo que cuenta. Lo más importante es si lo hicimos para el Eterno o lo hicimos para nosotros mismos. ¿Cuál era el propósito real? ¿Cuál es la kavaná? ¿Cuál es la intención que tenemos? Es importante entender eso, porque si no cumplimos ese propósito, si realmente
no estamos como Abraham de 100 años, difícilmente podremos cumplir la obra del Eterno. Es la fuerza que tenemos nosotros la que impide que el Eterno pueda manifestar su reino en la tierra. Y eso es lo que el Eterno tiene que hacer con nosotros. Recuerden lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Yeshua le dijo a Nicodemo, lo que nació de la carne, carne es. ¿Qué era lo que nació de la carne? Ismael. Nicodemo podía ser un hombre muy... puede ser un buen fariseo, un hombre muy estudioso de la palabra, muy dedicado a las cosas del Eterno. En realidad él era un hombre piadoso, pero lo que tenía de fruto eran un Ismael. Él lo que había estado engendrando eran Ismaeles, ¿sí? Y el Eterno, y Yeshua le dice a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, o sea, Isaac. El Eterno dijo, Yeshua le dice a Nicodemo, tú has estado engendrando Ismaeles, pero yo quiero que tú engendres los Isaac. Ese era el propósito, engendrar los Isaac. Entonces vemos que las obras hechas por el hombre, así sean hechas con amor para el Eterno, si son hechas en las fuerzas no puede funcionar, no sirve, no tiene ningún valor espiritual. Por eso el Eterno debe conducirnos a un punto en el cual estemos completamente acabados y terminados. Por eso es importante entender cuánto procede de nosotros y cuánto procede del Eterno, cuánto es de nuestra fuerza y cuánto es de la fuerza del Eterno. No debe haber nada de fuerza en nosotros, debe haber la fuerza completa de parte del Eterno. Por eso cuando Abraham tiene 86 años, él engendra a Ismael, tenía fuerza todavía. Pero cuando el Eterno le da la promesa, aquí en el capítulo 18 de un hijo, Abraham tenía 99 años y él dice que prácticamente dice no tiene fuerza y está a punto de morir y la matriz de su mujer está seca. En ese punto es el punto clave para que Abraham pudiera engendrar a Isaac. Y recuerda que Isaac es la simbología del Mashiach. La paracha pasada hablamos acerca de lo que significaba sumar los nombres en la gematría hebrea. Y al sumar a Abraham y Agar nos daba el nombre perfecto de Ismael, o sea, lo que se engendró fue de la carne, Ismael. Pero al llamarse Abraham y engendrar en Sara al concebir a Isaac, no nos da la palabra Isaac. Al tomar los nombres de Abraham y Sara no nos da el nombre de Abraham, no nos da el nombre de Isaac, sino el nombre de Yehoshua HaMashiach. O sea, la simiente correcta, la simiente del Mashiach tiene que ser hecha por el Padre a través de Abraham, que era un padre. Abraham era únicamente un canal, Abraham era una vasija en la cual el Eterno iba a traer al Mashiach. Desde ahí de Abraham ya estaba la promesa del llamamiento. Recuerde que Abraham es llamado, no es una simiente creada, sino una simiente llamada por el Eterno para que viniera a cumplir un propósito. Es llamado del hebreo porque viene del otro lado a cumplir un propósito. Somos nosotros descendientes de Abraham, por lo cual todos somos hebreos, venimos del otro lado con un propósito. Entonces, debería precisamente entender Abraham debía entender que el Eterno es un padre y que quería engendrar a Isaac, pero no con la fuerza de Abraham, sino con la fuerza y la iniciativa del Eterno. Precisamente el Eterno quiere que, cuando Él va a comenzar la obra, quiere que nos hagamos a un lado, que lo dejemos hacer a Él todo. El Rab Saul dice, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. O sea, él entendía que Yeshua era el que tenía que hacer la obra a través de él era únicamente una vasija. Recordemos que debemos estar libres de pecado, o sea, el Eterno en nosotros debe fluir de una manera tan abundante a través de Yeshua, a través del Ruach HaKodesh, que lo único que podemos producir es santidad en la gente. La simiente santa es una simiente incorruptible, y es lo que el Eterno quiere engendrar a través del Ruach HaKodesh en toda la gente. Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, lo que el Eterno quiere en este tiempo es que Él como Padre engendre en nosotros, o que nosotros como padres podamos engendrar al Mashiach en otros, pero es en las fuerzas de Él, no es en nuestras fuerzas. Pues el Eterno tiene que llevarnos un quebrantamiento, un rompimiento y llevarnos a una prueba en la cual nada de nosotros y todo de Él. Debemos entender que es su voluntad, no la nuestra. Yeshua mismo lo hace cuando está en Getsemaní,
Él logró, que logró entender que Yeshua dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él nos está dando ejemplo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros decimos eso es cuando estamos en el punto de Abraham, que no se haga mi voluntad, Señor, porque yo ya no tengo voluntad, es tu voluntad la que tiene que cumplir. Debemos recordar entonces que la palabra del Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Eso es lo que dijo el Eterno, ¿no? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo encontramos en Isaías 58, donde habla sobre el tema. Por eso cualquier cosa que hagamos por nuestro propio esfuerzo, por bueno que nos parezca, está en las fuerzas nuestras y no funciona. Debemos entender que el Eterno necesita satisfacer su necesidad, y es que Él quiere levantar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y eso únicamente puede ser a través de la simiente santa, engendrando la simiente santa, a través del Mashiach y a través del Espíritu de Santidad. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, a Él no le va a agradar, eso no cuenta para Él, Él no se va a complacer en eso. Lo único que satisface su corazón es lo que Él mismo hace. Recuerda que Yeshua encuentra con la mujer samaritana y Yeshua le da agua a ella, agua de vida. Él le dice: si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirás agua a él y no tendrías sed jamás. Y ella dice: dame esa agua. Ella recibe de esa agua espiritual, de su interior con el río de agua viva, y ella satisface al Mashiach. Y Yeshua le habla a la mujer samaritana sobre el anhelo que hay del Padre, que vengan los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque es necesario que adoren. ¿Por qué? Porque el Padre, recuerden la paracha pasada, el Padre perdió su Shabbat, perdió su reposo. El Hijo, precisamente el Padre y el Hijo trabajan. Yeshua dice: mi Padre aún trabaja, yo también, en la búsqueda de ese reposo nuevamente que se perdió. Él no descarta la posibilidad de volver a encontrar su reposo. Por eso él, por ejemplo, Abraham tenía 86 años y el Eterno dejó de hablarle durante 13 años después de que le engendra a Ismael. Sin embargo, el Eterno en ese tiempo lo estuvo procesando para llevarlo ya a la edad de 99 años, cuando ya el Eterno le dijo: yo soy Yahweh, tu proveedor, Yahweh, el que te sostiene, sé perfecto delante de mí. Y cuando el Eterno le dice: circuncídate, y ahora sí vas a tener un hijo. Entonces, lo único que satisface el corazón del Eterno es lo que Él mismo hace. Debemos recordar que no somos más que siervos que Él usa para su propósito. Es lo que somos, vasos que únicamente Él lo utiliza para su propósito. Finalmente vemos que Isaac nace de Abraham según la promesa del Eterno. Entonces fue el Eterno el que produjo el nacimiento de Isaac. Entonces vemos que el propósito se cumplió allí cuando nace Isaac. Lo mismo sucede con nuestra vida hoy en día, como el Eterno está buscando en nosotros esos Abraham para poder engendrarse. Esa simiente incorruptible tiene que venir, pero necesitamos estar acabados. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre del principio de Ismael. Que dejemos de lado, nos hagamos a un lado y dejemos que Él haga todo. Porque si seguimos haciendo nuestra fuerza, lo único que vamos a seguir es engendrando Ismaeles. Y a su vez, esos Ismaeles engendrarán más Ismaeles. Entonces encontramos que el propósito se va a perder. Y es lo que encontramos hoy en día en las religiones. Precisamente lo que el Eterno anhela de nosotros es que nos dispongamos para que Él obre en nosotros de una manera sobrenatural y se pueda cumplir lo que es el reino de los cielos aquí en la tierra. El Mashiach está por venir, está por llegar. La novia está preparada. Recuerden que hay un pasaje muy hermoso que dice: a mis eunucos que guarden mi Torah, yo les daré una mayor recompensa, más que a hijos e hijas, una mayor herencia. ¿A qué se estaba refiriendo? A que un eunuco es aquel que no puede subir al lecho de su padre. Un eunuco es aquel que no tiene fuerza para engendrar. Y eso es lo que debemos ser nosotros como líderes, como siervos del Eterno. Eunucos espirituales
en la cual nos dedicamos es preparar a la novia antes de que venga el Mashiach. Al preparar a la novia antes de que venga el Mashiach, no tocar a la novia, sino prepararla. Vamos a recibir un galardón, vamos a recibir un premio mayor que el de hijos e hijas, una herencia mayor que el de hijos e hijas. Es una herencia pues más grande, pero ¿qué tenemos que hacer? Ser esos eunucos. Y lo que encontramos en las religiones son gente que está como Abraham, con mucha fuerza, generando muchos Ismaeles, cuando en realidad deberíamos de reconocer que en nosotros no debe haber ninguna fuerza. Debemos ser eunucos espirituales para que podamos realmente preparar a la novia. Muchos hoy en día hablan de propiedad, dicen son mis ovejas, cuando las ovejas son únicamente del Mashiach. Él fue el que dio la vida por nosotros. La palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hoy en día el hombre quiere tomar posesión, quiere dominar, quiere tener el control, y se hablan de las ovejas y se pelean por las ovejas, cuando realmente las ovejas son del único pastor, que es el Mashiach. Alguien decía por ahí que no se debe decir el pastor es mi Señor, sino que el Señor es mi pastor. Recordemos que en el Salmo 23 el rey David se presenta como una oveja, no como el rey. Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Él estaba dando ejemplo. Es importante que entendamos eso. Abraham entonces se une a Agar y engendra a Ismael. A la edad de 86 años él tenía mucha fuerza. Gálatas 4 dice que el de la esclava nació según la carne. El de la esclava nació según la carne. Y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Dice: ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. En Gálatas 4, versos 23-25. Vemos que Agar representa la ley. Bueno, ¿y qué es la ley? Realmente la ley, que son los 10 mandamientos, primero hablamos que es una ketubá, un contrato matrimonial en el cual el Eterno se compromete con nosotros, pero también en la ley hay un compromiso de nosotros hacia Él. Esa es la ley. Es lo que el Eterno exige al hombre. Ahora, ¿qué significa guardar la ley? Guardar la ley significa darle algo al Elohim, darle algo al Eterno y tratar de agradarle. Pero ¿será que sí le podemos dar algo a Él? ¿Sí podemos agradarle? Por eso Gálatas 3:10 dice: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. En otras palabras, lo que dice voy a agradar a Elohim, los que dicen que va a agradar al Eterno son anatemas, porque no podemos agradarle, en nuestra carne no le podemos agradar. El único que le puede agradar es Mashiach en nosotros. Por más de que intentemos hacerlo, estamos bajo maldición, porque el Eterno no puede agradar, el hombre no puede agradar al Eterno en sus propias fuerzas, ya que no tenemos el nivel espiritual para agradarle a Él. La mujer samaritana, volvemos al tema de la mujer samaritana necesitó beber del agua del Mashiach para poderle agradar al Mashiach y para poder llevar ese mensaje allí a los que había en Samaria, en aquel lugar, en aquella población de Sicar. Y si no estamos en el nivel espiritual, no podemos agradarle. Si no estamos en el nivel de Abraham cuando tenía 100 años, no podemos agradarle al Eterno. Romanos 8, verso 7, habla precisamente sobre la ley y la carne, y se menciona frecuentemente, van como muy unidas de la mano. Precisamente en el capítulo 7 Romanos habla de la ley y de la carne de manera particular, o sea, tienen cierta relación los dos. Ahora, ¿qué es la carne? La carne, en términos sencillos, la carne es el esfuerzo que nosotros hacemos, el esfuerzo que nosotros ponemos en hacer las cosas para el Eterno. Eso es la carne. Cada vez que el hombre intenta agradar al Eterno por su propio esfuerzo, esto representa precisamente la ley, querer agradarle, querer hacer algo, y cuando tratamos de agradar al Eterno con nuestra fuerza, pues estamos perdiendo el tiempo. A Él no le complace eso. Eso es lo que representa Agar y representa Ismael. Agar representa la ley, Ismael representa los frutos de la ley, que son la carne. En la carne no podemos agradarle al Eterno. La carne no es buena. Es el esfuerzo que el hombre hace. Entonces vemos cómo Abraham era un creyente, él creyó, le fue contado por justicia, el padre de la fe, llamado al padre de la fe, es llamado el amigo del Eterno. Él intentó agradar a Elohim y cumplir su meta, pero Elohim quería que él tuviera un hijo no con Agar sino con Sara, en el tiempo que el Eterno había determinado.
Por eso cuando viene a visitar a Abraham personalmente dice, en el tiempo de la vida, volveré en el tiempo y en el tiempo de la vida Sara concebirá un hijo. Aunque Abraham quiso agradarle al Eterno, no se cumplió el propósito. Nosotros decimos, bueno, está mal lo que Abraham hizo. Abraham tiene una buena intención. Abraham quería agradarle al Eterno. Quería que Sara también quería. La intención de Sara era una intención buena. Lo que hizo Sara, pues, es de valorar, ¿no? De querer entregar a su esposo a otra mujer para que concibiera, para que se pudiera cumplir el propósito del Eterno. Vemos que era una buena intención que tenía Sara también. Yo entiendo que, bueno, aquí dice que el Rasual dice que el de la esclava nació según la carne. Es cierto que la voluntad del Eterno debía hacerse, pero lo importante es quién debía hacerla, es lo que debemos entender. La voluntad del Eterno hay que hacerla en la tierra, el reino del cielo hay que implantarlo en la tierra, pero es a través de quién, a través del Mashiach o a través nuestro, a través de la fuerza del Mashiach o a través de la fuerza nuestra. Es con lo que nosotros, las herramientas que nosotros utilizamos o son las herramientas que el Eterno utiliza. Porque nosotros utilizamos herramientas para querer implantar el reino de los cielos en la tierra, pero son las herramientas nuestras. En cambio el Eterno busca que nosotros seamos su herramienta y Él anhela que nosotros nos dispongamos para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Entonces si seguimos haciéndolo en nuestras fuerzas, pues vamos a seguir únicamente engendrando Ismaeles. Vemos entonces que el resultado de Abraham fue que Abraham se equivocó, no en cuanto a su meta, sino en cuanto a su origen. La meta era que él fuera padre. El problema fue que el origen fue en Agar, no fue en Sara, y ahí es donde no se pudo cumplir. Se equivocó al cumplirla porque utilizó su propia fuerza. Entonces vemos que, ahora podemos ver con claridad precisamente lo que el Eterno quiere. El Eterno va a rechazar a los que hacen las cosas conforme a ellos les agradan. Él va a rechazar las cosas que al Eterno no le agradan. Ahora, no solo también, sino que va a rechazar a los que hacen las cosas que le agradan, pero en sus fuerzas. El hombre hace las cosas que pareciera que es la voluntad del Eterno, pero lo hace en sus fuerzas, y es algo más delicado todavía. Es algo más delicado porque cuando el hombre quiere hacer la voluntad del Eterno y lo hace en sus fuerzas, es de una manera muy difícil de detectar. Aunque no es la obra del Eterno, pareciera que es la obra del Eterno y es muy difícil de detectar. Mucha gente tiene mucha facilidad para expresarse, para predicar la palabra, pero realmente lo único que tiene es fuerza. Entonces una persona que realmente quiere cumplir el propósito del Eterno no puede confiar en la carne, no puede poner su confianza en la carne, debe poner su confianza únicamente en el Eterno, dejar que el Eterno lo quebrante, dejar que el Eterno lo forme y dejar que el Eterno lo envíe. No podemos creer ni confiar en nosotros, y debemos únicamente descansar en el Eterno, y para que realmente se pueda cumplir el propósito. Y esperamos que con este mensaje que hemos traído hoy podamos tomar nuestra posición, entender que realmente nosotros en nuestras fuerzas no estamos haciendo la obra correcta, estamos engendrando Ismaeles que van a ser un problema más adelante para los Isaac. Recuerde que el problema que había hoy en día con el pueblo árabe, con los hijos de Ismael, es una guerra constante con el pueblo de Israel. Cuando nació Isaac y fue a ser destetado, cuando Sara le dice a Abraham, echa la sierva y a su hijo, porque no era el hijo de la libre con el hijo de la esclava. Dice que Ismael molestaba a Isaac, y es lo que vemos hoy en día todavía, como Ismael molesta al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, que lo quiere destruir, quiere tomar esa primogenitura, esa bendición que el Eterno quería dar a Abraham y a todas las naciones a través de Abraham. Vemos cómo el Eterno
nos necesita, Él necesita que estemos disponibles para Él, porque somos el único canal, la única vasija, la única forma de que el reino de los cielos sea implantado. Pero tenemos que reconocer que no somos sino únicamente esos canales por los cuales Él va a fluir, vasijas en las cuales Él va a llenar, pero no somos nada más que eso. Por eso permite, hermano, que el Eterno te lleve al proceso, te lleve a la prueba. El Eterno te llamó, Él te va a procesar, y si te está procesando, amén, porque Él te va a enviar por último como ese vehículo que lo va a transportar a Él. Paremos de estar engendrando Ismaeles, estar engendrando la carne, y permitamos que el Eterno engendre esos Isaías, esos Mashiach en cada uno de nosotros, porque como vemos las cosas, la venida del Mesías está muy pronto. Como vemos las cosas, como dijo Yeshua, como en los días de Soma, en los días de Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Y lo que estamos viendo es tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, en los cuales el Eterno necesita que nosotros reconozcamos nuestra condición, reconozcamos que Él tiene que quitarnos toda fuerza para que realmente el propósito pueda cumplir en nosotros. Nos vemos la próxima semana. Chao, shalom para todos. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך שיחו.